Francisco, te agradezco tu generosa presentación. Buenos días a todos los presentes y los cibernéticos. Gracias por acompañarnos en este foro especial para iniciar lo que yo considero debe ser la reconversión de Bolivia en un Estado democrático. Confieso que Bolivia no es para mí un objeto de análisis neutral, porque fue el hogar de mis padres en su exilio huyendo de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. En esa ocasión, Raúl León y Alejandro Oropesa, mi tío Manuel Mantilla y mis padres fueron recibidos en Bolivia con afecto y con solidaridad. De allí trajeron a Mercedes Fermín, quien más que una nana era para mis hermanos menores y para mí la autoridad superior de la casa. Todavía recuerdo el afiche que Mercedes trajo de una de las campañas electorales de Bolivia, que lo tenía enmarcado en su habitación y que decía: Víctor Paz, nadie más. Hoy celebramos dos eventos. El primero, el éxito de esta gesta cívica boliviana, que en elecciones controladas por un aciago régimen dictatorial expresó de manera contundente su repudio a ese régimen con un 82% de los votos. Y con esta decisión, el soberano ha encaminado a Bolivia por los senderos de la recuperación democrática. En segundo lugar, tenemos el lanzamiento de esta serie de libros que dibujan de manera precisa y exhaustiva el grado de destrucción que ha cometido el régimen masista en Bolivia. Su gestión acusa una increíble fuerza destructiva que no deja incólume institución alguna. Agradecemos a los doctores Lema Trigo, Zambrana Arce, Molina Garese y Pueblo este trabajo que sirve para recuperar el sendero de la libertad, no solo en Bolivia, sino en toda América Latina. El balance realmente es pavoroso. Un banco central sin reservas, una empresa estatal encargada de proveer insumos energéticos importándolos por ausencia de capacidad doméstica de producción, una tasa de crecimiento que apenas roza el 1%, una tasa de inflación que ronda el 50% y una constitución que asegura el predominio del poder ejecutivo por sobre todos los demás, sin hablar de las relaciones entre el Estado y el crimen organizado vía las aduanas. Muchos se preguntan cómo se ha llegado a este punto y realmente yo encuentro esta pregunta falta de seriedad histórica, porque en primer lugar, y salvo contadísimas excepciones que son Barbados, Costa Rica, Chile y Uruguay, el resto de la región no se distingue por la adopción de políticas públicas que incentiven la libertad o el desarrollo. Muy por el contrario, somos la boutique de políticas fallidas del mundo entero. Y esta destrucción institucional que hoy con justicia invade la psiquis colectiva boliviana ya ocurrió antes. En 1984 recuerdo haber visitado La Paz y recibir a cambio de un billete de $50 2 cajas de zapatos llenas de bolivianos. En ese entonces la libertad política estaba sojuzgada y la política económica completamente descalabrada. Ni hablar del Perú durante el régimen de Velasco y Morales, o de la Argentina, la dictadura militar de Argentina, conocida oficialmente como el proceso de reorganización nacional, fue un periodo de terrorismo patrocinado por el Estado, marcado por la violencia extrema, las violaciones de los derechos humanos y una política económica ruinosa que puso fin a la elipsis de crecimiento de la industria argentina, que para ese momento ya estaba empezando a conquistar los mercados extranjeros. Esto nos lleva a pensar que hay que comenzar a crear antídotos, no solamente en Bolivia, sino en toda la región, contra el mal gobierno, que es lo que se ha imperado en América Latina. Y el primer paso en esta dirección, a mi modo de ver, es no olvidar. Y para no olvidar son necesarias, insustituibles, las obras que hoy presentamos dentro del título Destrucción documentada de Bolivia. En esa colección de 4 libros encontramos el registro del asalto a las instituciones cuando se eliminan los pilares de la democracia liberal, que son la separación de poderes, donde cada uno de los poderes distintos e independientes están diseñados para controlarse y equilibrarse mutuamente.
Otros atributos de la gobernanza democrática son la libertad intelectual y la igualdad moral, que un gobierno debe defender para ser considerado una verdadera democracia. Pues lo opuesto es lo que se deriva de las directrices políticas instituidas por el MAS en Bolivia y, por supuesto, antes del MAS, por el llamado periodo de las sillas musicales militares. El segundo aspecto que está muy bien tratado en la colección de libros que registra la destrucción de Bolivia es el escandaloso manejo de los bienes públicos. Encontramos en sus páginas relatos que se corresponden con los autos de los piratas del Caribe que reinaron entre los siglos XVI y XVII en la cuenca del Caribe, que con una sociedad democrática, organizada y con sociedad civil vibrante. El Tesoro Nacional fue objeto de rapiña. Las escandalosas fortunas acumuladas por los dirigentes masistas y la entrega de los activos nacionales a actores extranjeros están descritos en las páginas de uno de los libros con una minuciosidad que francamente da escalofrío. Y como si todos los anteriores autos fueran una minucia, la dirigencia masista desarrolla una nueva red de vínculos económicos con un actor paraestatal, el crimen organizado transnacional. Ingresan con libertad las bandas narcotraficantes del hemisferio entero que provienen, pero no se limitan, a Colombia, México y Venezuela. Comienza así a inyectarse la economía legal de estímulos provenientes de la economía criminal, y esos estímulos terminan por destruir el desarrollo de la industria boliviana. Limpiar este aparato de corrupción y destrucción institucional no va a ser fácil. Por ello, estos libros tienen el mismo valor que para los religiosos tiene la Biblia, y los judíos practicantes la Torá, y para los islámicos el Corán. Para que cumplan las funciones de esas obras y que podamos decir que en Bolivia no habrá nunca jamás otra ola destructiva de la democracia y conculcadora de la libertad, creo que es menester seguir las prácticas de los islamistas y de los judíos. Ambas religiones obligan a sus miembros a memorizar secciones enteras de los libros sagrados. Como quiera, que no es el caso de los católicos, donde parece imperar un poquito más de libertinaje, necesitamos llevar estos libros al corazón de los jóvenes y también de los no muy jóvenes, porque no solo Bolivia, sino la región entera está azotada por el mismo mal, que es el mal gobierno. Y eso solo se logra volviendo esos libros unas píldoras de fácil digestión para distribuirla por las redes sociales y desde luego recurriendo para su expansión por el mundo a la inteligencia artificial. El proceso hoy en día realmente es sencillo si recurrimos a la inteligencia artificial y si contamos con seguidores que estén dispuestos a oprimir el botón de envío de la píldora y a lanzar el mensaje que dice Hayaya Quispitaya, como diría en Aymara la dulce Mercedes. Gracias.